Y lo que vamos a hacer hoy día entonces es hablar sobre la estructura del ensayo. Me parece que cuando iniciamos la unidad, yo les había comentado que todos los ensayos tienen una estructura básica, ¿cierto? ¿Cuál era la estructura básica? ¿Alguien se acuerda? ¿La estructura base del ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. Exactamente. Muchas gracias, compañera, ahí por el aporte. Muy bien, esa es la estructura básica que tiene el ensayo. Tiene una estructura base que es introducción, desarrollo y conclusión. Son 3 partes. Sin embargo, y lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a esta estructura que es un clásico de la estructura de los trabajos, uno se pregunta, y con mucha dificultad de repente, no sabe muy bien qué debe llevar una introducción, qué yo debería colocar en el desarrollo o qué elementos componen una conclusión. De hecho, respecto a ese tema, existen muchas variables, ¿no? Como que si yo les pregunto a ustedes qué ponen en la introducción de un trabajo, a lo mejor las respuestas van a variar. De hecho, hagamos ejercicio. Cuéntenme por el chat qué es lo que ustedes colocan en la introducción de un trabajo, para ver y mirar cuáles son los elementos que ustedes consideran cada vez que introducen un ensayo, un informe, lo que sea. Cuéntenme ahí por el chat qué elementos consideran en una introducción. A ver, vamos al chat. Contextualizar el tema, dice la Noé. Intención o propósito del autor. Ya, bien. ¿Qué otra cosita incluyen? Fuentes que se utilizan. Explicar de qué tema se va a tratar, a veces con una pregunta. Ya. ¿Ven? Se dan cuenta que cada cual resuelve de la manera que estima conveniente o pertinente el tema de qué elementos considerar dentro de una introducción. Y ante eso, las respuestas van a ser variadas. Entonces, lo que nosotros hacemos en este ramo, y sobre todo considerando que ya estamos en digamos, en la parte final, es proporcionarles a ustedes un recurso que muy probablemente muchos van a agradecer, porque lo que hacemos acá es determinar qué elementos deberíamos considerar nosotros cada vez que elaboramos una introducción, cada vez que elaboramos el desarrollo de un trabajo, en este caso de un ensayo, y cada vez que nosotros elaboramos una conclusión. En el caso de la introducción, más o menos ustedes tienen una idea bastante certera de lo que debería tener o debería considerar una introducción. En el caso de las conclusiones es un poco más complicado, porque las conclusiones, muchos de ustedes, por ejemplo, lo que siempre se opta por hacer como una especie de reflexión final, una invitación al lector a que quede pensando sobre el tema que yo trabajé, pero la verdad de las cosas es que una conclusión va mucho más allá que esos elementos reflexivos que yo acabo de nombrar. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es decir, en el fondo, que esta gran estructura de introducción, desarrollo y conclusión va a tener a su vez una microestructura. Cada parte del ensayo va a tener una estructura interna, ¿ya? Entonces, la introducción tiene una microestructura, el desarrollo tiene una microestructura y la conclusión también la tiene. Vamos a ir entonces viendo cada parte del ensayo. Acá tenemos el tema de la introducción. Si ustedes se fijan, esta tabla nos entrega como hartos elementos para poder resolver de la mejor manera posible la redacción de un ensayo. Nos dicen o nos sugieren, por ejemplo, cuáles son las operaciones discursivas que nosotros deberíamos realizar en la introducción, es decir, cuáles son los elementos que yo debería considerar dentro de la introducción. Si me cuesta mucho el pie de inicio de escritura, yo podría orientarme a través de estas preguntas. Entonces yo, contestando estas preguntas, en el fondo, estoy cumpliendo con los requisitos y con las operaciones discursivas que me pide la introducción. Además, se sugieren ciertos recursos que yo puedo utilizar dentro de la introducción, como por ejemplo la definición, la descripción, la paráfrasis, ¿cierto? Que es el parafraseo, la causación, que en el fondo es la causa-efecto o causa-consecuencia, como lo conocemos nosotros. Y además, nosotros le entregamos a modo de sugerencia la extensión o una extensión mínima para cada elemento, para cada párrafo, para cada parte de la introducción. Si ustedes se fijan, es como bien amigable esta tablita.
Entonces, como podemos observar, la introducción se compone de 3 elementos principales. El primer elemento, digamos, a lo menos nosotros consideramos 3 párrafos de introducción, pensando en que dependiendo de la extensión del ensayo, nosotros estamos pidiendo un ensayo para la integrativa de máximo 3 planas, 3 páginas, ¿ya? Entonces, la verdad, las cosas que nosotros pensamos en la extensión de acuerdo a los parámetros que nosotros hemos puesto en el ramo. Hay muchos ramos, por ejemplo, profesores que les piden ensayos mucho más extensos, y obviamente esta estructura se tiene que adecuar a las exigencias que cada profesor o profesora o cada ramo, ¿cierto?, va a requerir o solicitar en sus instrucciones. Entonces, el tema de la extensión es adaptable. Lo que siempre va a pasar es que todos los ensayos, independientes de su extensión, van a contemplar estos 3 elementos dentro de la introducción. En el primer párrafo, por ejemplo, de nuestro ensayo, ustedes deben dejar claro cuál es el tema que van a trabajar, que debe ser el mismo que ustedes pusieron en la planificación. Ahora, voy a inmediatamente decir que las planificaciones pueden sufrir cambios cuando nosotros entramos en la etapa de textualización, que es la etapa de escritura. Cada vez que nosotros nos sentamos a escribir nuestro ensayo, lo más probable es que nuestra planificación sufra algunas modificaciones. Eso es muy normal. Si la planificación en el fondo nos sirve para orientarnos, para guiarnos, es una especie de brújula, pero que no es... digamos, no es inflexible. Yo puedo cambiar y puedo, por ejemplo, generar algunas modificaciones al tema, a la tesis, a la pregunta de inicio, qué sé yo, al objetivo. Esas cosas pueden ocurrir, así es que si ustedes no se sienten muy convencidos con lo que hicieron en la planificación, pueden hacer esas modificaciones, pero teniendo siempre en cuenta todos los consejos y las orientaciones que yo les he entregado en clases. Cuando les muestre la corrección de una de las planificaciones, ahí van a ver cuáles son los elementos en los que yo más he puesto énfasis en la corrección. Pero bueno, el primer párrafo o la primera parte de la introducción debe contemplar la exposición explícita del tema. Yo debo mencionar explícitamente de qué se va a tratar mi ensayo. Y ese tema, obviamente yo puedo mencionar el concepto general, pero después yo tengo que entregar algunas especificaciones sobre las áreas o el área específica que yo voy a abordar. Por ejemplo, si yo digo, voy a trabajar con educación inclusiva. Bien, pero la educación inclusiva es un tema súper amplio. Entonces yo, en la introducción, después de mencionar que voy a trabajar con la educación inclusiva, tengo que especificar qué área de la educación inclusiva voy a abordar dentro del ensayo. Entonces se entrega el tema, se especifica un poquito, ¿verdad?, sobre el área específica que yo voy a abordar. Posteriormente se da un contexto al problema. Entonces yo, bueno, digo voy a trabajar la educación inclusiva y específicamente el concepto de necesidades educativas especiales. Y resulta que después entonces, una vez que yo determino específicamente cuál va a ser el tema que voy a abordar, debo empezar a contextualizar, como alguien dijo por ahí, entregar contexto al problema que yo observo sobre ese tema que elegí. Entonces, ¿qué problema, cierto, o qué conflicto observo yo y que me inquieta y que quiero trabajar y sobre el cual quiero reflexionar en mi ensayo? Es el que finalmente yo voy a abordar. Entonces, empiezo a hablar sobre cuál es el problema que yo observo en torno a esa temática y culmino el párrafo o la primera parte de la introducción mencionando explícitamente la pregunta que va a guiar toda la reflexión de mi ensayo. Y la pregunta está en la planificación, ¿ya? Entonces, literalmente lo que tienen que hacer ahí es copiar y pegar la pregunta. La segunda parte de la introducción, una vez que ya yo entrego el tema, contextualizo el problema y menciono explícitamente la pregunta de reflexión, yo empiezo a entregar los antecedentes de la problemática. ¿Se acuerdan que en la planificación, en la segunda tabla hacíamos una división de las fuentes que íbamos a ocupar para los antecedentes y las fuentes que íbamos a ocupar para ya los argumentos? Entonces, aquí en esta parte, nosotros vamos a entregar antecedentes mucho más concretos, es como una especie de contextualización mucho más específica y más profunda sobre la problemática, y aquí entonces ustedes lo que tienen que hacer es incorporar los elementos y las fuentes que ustedes seleccionaron en la planificación del ensayo, las dos primeras.
¿Cómo se sugiere o cómo en realidad se les pide que trabajen ese uso de fuentes? A través de la paráfrasis, que ustedes puedan elaborar 2 paráfrasis a lo menos, entregando antecedentes, utilizando las fuentes que ustedes declararon en la planificación, y que me van a permitir contextualizar de manera más profunda el problema, ¿ya? Ahora, se sugiere, en cuanto a extensión, que los antecedentes ustedes los trabajen en un párrafo que tenga mínimo 5 a 8 líneas, ¿cierto? Con un máximo que ustedes pueden determinar. Sí, lo único que tienen que tener en cuenta es que no pueden sobrepasar las 3 páginas, porque eso es el máximo de extensión que nosotros solicitamos en el ensayo. Bien, entonces la segunda parte de la introducción tiene que ver con los antecedentes y una contextualización más profunda, donde ya tienen que incorporar fuentes a través de la paráfrasis. Y por último, en la introducción se cierra con la presentación del objetivo del trabajo, que literalmente lo tienen que copiar y pegar de la planificación, y van a elaborar un párrafo de anticipación, que no es otra cosa que contarle a mi lector o lectora de qué se va a tratar mi ensayo, cómo se va a estructurar, con qué cosas se va a encontrar más adelante, ¿ya? Entonces yo puedo decir, vamos a partir el ensayo definiendo, describiendo las necesidades educativas especiales, de qué manera, ¿cierto?, se incorporan en la educación regular en Chile, cuáles son las leyes, por ejemplo, que regulan las necesidades educativas especiales en el aula. Luego se va a entregar una postura crítica frente a este tema. Incluso yo podría esbozar más o menos un poquito la tesis, parafrasearla si ustedes quieren, o entregar como una especie de spoiler sobre cuál va a ser mi opinión respecto a este tema. Y luego entonces decir que, qué sé yo, que el trabajo va a culminar con una reflexión final respecto al trabajo de las necesidades educativas especiales en la escuela. Entonces yo en el fondo, el párrafo de anticipación es, literalmente es un spoiler a mi lector y le estoy diciendo con qué se va a encontrar más adelante en la medida en que vaya avanzando el ensayo. Luego nos centramos en el desarrollo, ¿ya? El desarrollo también tiene 3 partes, pero estas 3 partes son súper variables porque, como les digo, responde a los requerimientos y a los requisitos que nosotros en este ramo hemos puesto, ¿ya? Porque como este es un ensayo breve, obviamente nosotros les estamos pidiendo que mínimo trabajen 2 argumentos, ya eso es lo mínimo. Tal como lo hicimos en la prueba número 1, la diferencia es que aquí ya se supone que aquí vamos a aplicar con mayor rigurosidad el tema de los tipos de argumento, el tipo de tesis, los conectores, los marcadores discursivos, los métodos de citación. Aquí ya vamos a entregar una especie de formalidad a lo que fue la prueba número 1. Entonces acá el ensayo adquiere como una microestructura variable porque va a depender de la extensión. Para efectos de este ensayo, el que tenemos nosotros que realizar en este ramo, este va a contar de a lo menos 3 elementos cruciales. Primero, el ensayo, el desarrollo parte con la exposición explícita de la tesis, ¿ya? Entonces ustedes pueden elaborar una idea que enganche la última parte de la introducción. Y pueden inmediatamente, ¿cierto?, ocupar un marcador discursivo que dé cuenta que ahí está presente la postura o la opinión concreta que ustedes tienen frente a la temática que escogieron trabajar. Literalmente aquí lo que tienen que hacer es copiar y pegar la tesis que elaboraron en la planificación, siempre y cuando no le quieran hacer algún cambio, algún ajuste. A todas las personas que yo le he corregido la tesis, le he dejado los ajustes sugeridos. Ustedes pueden incluso ocupar la sugerencia que yo les dejo ahí en la corrección, o bien mejorar incluso esa sugerencia y copiarla entonces en el trabajo. Y luego ya después de presentar la tesis, lo que yo sugiero siempre es que una vez que ustedes entreguen la tesis, que siempre va a ser una oración breve, sencilla, la complementen, ¿ya? Pueden reformularla, por ejemplo, o pueden entregar un poquito más de especificaciones, o pueden mencionar el origen de por qué ustedes piensan lo que están manifestando a través de esa tesis. Y luego pasamos ya a la parte argumental. Empezamos en torno a cómo defender esta idea que acabamos de plantear. Se sugiere, y ojalá lo hagan así porque le da un orden increíble al trabajo, que los argumentos lo trabajen cada uno en un párrafo independiente. Es decir, el argumento 1 en un párrafo independiente, el argumento 2 en otro párrafo separado, y si quieren agregar y les alcanza el espacio, y quisieran ustedes agregar un argumento 3, cada uno ojalá en un párrafo independiente por una cuestión de orden.
Para el tema de los argumentos se tienen que sustentar en la clasificación que vimos en clases, que eran 4 tipos de argumentos, ¿cierto? El argumento causal, el argumento por analogía, el argumento por ejemplificación y el argumento por autoridad. En la pauta, que también la vamos a revisar hoy día, se las voy a mostrar, no tiene el requisito de que sean argumentos distintos. Yo puedo ocupar 2 argumentos causales, puedo ocupar, si quiero, 2 argumentos por ejemplificación. No es tan rigurosa en ese sentido como lo era la prueba número 1, que exigía que ustedes elaboraran argumentos de tipos distintos. Esta pauta no considera ese requisito, ¿ya? Y cada argumento debe contar con una evidencia, ¿ya? En la prueba número 1 se les solicitaba que al menos ustedes respaldaran uno de los argumentos. Acá no. En este trabajo se les pide que ustedes por argumento incluyan una cita directa. Aquí ustedes deciden si está basada en el texto, si está basada en el autor, si es de más de 40 palabras, si es de menos de 40. Eso es una decisión personal. Pero lo que sí se les pide es que realicen citaciones directas para poder entregar evidencia por cada uno de los argumentos. Así, a modo de sugerencia, se les pide que por cada párrafo de argumentación ustedes trabajen entre 8 a 12 líneas mínimos, ¿ya? Y por último, tenemos la conclusión, que también contempla 3 elementos cruciales, y esto, independiente de la extensión que tengan los ensayos, ojalá siempre contemplen ustedes cada vez que hagan un ensayo en la vida, estas 3 cosas que les estamos mostrando acá. Toda conclusión parte siempre con una síntesis, ¿ya? Una síntesis de los aspectos más importantes del desarrollo. Una síntesis es un resumen que ustedes elaboran con palabras propias, y que en pocas líneas, entonces yo rescato lo más importante del desarrollo. Son como en el fondo decirle a mi lector, mira, estas fueron las ideas cruciales que no se te pueden olvidar. Como segundo elemento, se les solicita que comprueben el objetivo que se propusieron al inicio. O sea, si mi objetivo era, por ejemplo, criticar o evaluar el concepto de necesidades educativas especiales en la escuela, analizar en el fondo si se cumplió o no se cumplió ese objetivo. Y si no se cumplió, no se asusten, porque muchas veces las reflexiones nos van a entregar como resultado que nos ponemos a lo mejor objetivos un poquito ambiciosos para el poco tiempo quizás, o el tipo de trabajo, porque un ensayo es una investigación pequeña que tiene un carácter bien profundo porque es reflexivo, pero investigaciones más duras o un poco más rigurosas y que son mucho más extensas, la verdad las cosas que como que los ensayos no se ocupan mucho para eso. Existen artículos de investigación científica, existen las tesinas, existen otro tipo de textos para poder abordar de manera mucho más profunda algunos temas. Entonces lo que puede ocurrir es que ustedes se den cuenta de eso, que precisamente el objetivo es tan grande que en realidad el ensayo solamente dio como una especie de introducción a una investigación que es mucho más profunda. O por el contrario, puede ocurrir que ustedes sientan y vean a través de su escrito que el objetivo que ustedes se propusieron sí se cumplió, y se cumplió por tales y tales razones que ustedes pueden ahí explicar. Entonces yo puedo poner, de acuerdo al objetivo planteado, ¿cierto? En un inicio, se puede observar que, qué sé yo, que las acciones emanadas por se cumplieron a cabalidad por tal y tal razón. Y por último, ya se entrega la reflexión final, que es lo que estamos muy acostumbrados a hacer en las conclusiones de los trabajos, y que no es otra cosa que profundizar en algunos aspectos que podrían, ¿cierto?, desligarse de la temática que yo escogí trabajar. Generalmente se entregan visiones proyectivas, es decir, qué futuras investigaciones podrían surgir a partir del trabajo que yo realicé, o con qué elementos yo podría vincular mi investigación, o qué otras ideas se me ocurre trabajar a futuro dentro de esta línea investigativa. Y con eso entonces culmina la conclusión, y luego de la conclusión ya tendrían ustedes que exponer las referencias bibliográficas, ¿ya? Obviamente utilizando APA, qué sé yo, tomando todas las medidas correspondientes respecto a las normas. Y ahora voy a pasar a mostrarles la pauta para que ustedes la miren, porque saben que nosotros siempre compartimos las rúbricas, porque creemos que es muy necesario que ustedes sepan cómo se les va a evaluar.
Pero también sabemos que, sobre todo bajo las condiciones en las que estamos, no siempre tenemos el tiempo para revisarlas con cautela, con detenimiento. Entonces, vamos a revisar esta pauta en clases. Les quiero mostrar un par de elementos para que los consideren en la elaboración del ensayo. Ya, siempre cuando a ustedes se les presente una rúbrica de evaluación, y esto es un consejo, siempre fíjense en lo que me piden para tener todos los puntajes, no se fijen en los elementos que me van a restar puntos. O sea, por ejemplo, en la columna del centro y en la del lado derecho, mejor ni mirarlas. Siempre yo me tengo que concentrar en el máximo desempeño, es decir, en todas las acciones que yo tengo que hacer para poder tener todos los puntos que me están solicitando en el indicador. Y si ustedes se fijan, esta rúbrica tiene o adquiere, digamos, una estructura de acuerdo a la tabla que yo les acabo de mostrar. Es por eso que quiero decir esto, porque no lo estoy diciendo porque sea mal pensada, sino porque me ha tocado ver que muchas personas, considerando que estamos a finales de semestre y que todo el mundo está muy atareado, deciden entregar trabajos que han entregado en otro ramo, ¿ya? Y lo presentan acá en este ramo. Y resulta que puede que en el ramo que presentaron ese trabajo se sacaron un 6, y luego yo reviso ese trabajo y tienen un 3. Y muchas personas se preguntan, oye, pero ¿por qué tuve un 3 y en el otro ramo me saqué un 6? Precisamente porque todo lo que nosotros evaluamos en el ensayo es lo que yo les acabo de mostrar en la tabla de la estructura. Entonces, ustedes, por ejemplo, hicieron un ensayo con una estructura distinta o no considerando todos los elementos que están aquí dentro de la estructura, lo más probable es que pierdan muchos puntos, porque el texto no va a responder a los requerimientos específicos que nosotros estamos mostrándoles aquí en esta pauta. Entonces, la rúbrica se divide va a tener la división primero, ¿cierto?, de indicadores que tienen que ver con aspectos formales del trabajo, y luego ya se va a dividir según la estructura del ensayo, en introducción, desarrollo y conclusión. Los aspectos formales, y esto es solamente para que lo consideren, obviamente ortografía, y aquí el Word, sobre todo las últimas versiones de Word, casi que me corrigen absolutamente todo, los errores de redacción, los errores de ortografía, el uso de la coma, me sugieren ocupar coma cuando no las coloco, es una cuestión impresionante. Así es que es bien difícil que hoy día tengamos errores ortográficos, pero aún así hay muchas personas que siguen cometiendo errores, entonces yo les pido ahí que tengan harto ojo en el trabajo de edición del ensayo. En cuanto a las formalidades, el trabajo debe presentar una portada, un título, ¿cierto?, los bordes justificados, y aquí bien importante, porque estamos poniendo requerimientos un poquito más específicos en este trabajo, se les pide letra Arial o Times New Roman tamaño 12, interlineado sencillo, nada de estar haciendo el interlineado 1.5, no, el normal, ¿ya? Y la extensión máxima, como yo les había comentado, de 3 páginas, sin contar obviamente la portada y las referencias bibliográficas. 3 páginas de texto. Se va a evaluar coherencia y cohesión, esto de que no repitan las mismas palabras a cada rato, que vayan variando en el uso de marcadores discursivos, y en esto me quiero detener, porque el trabajo les va a solicitar, y fíjense aquí, utilizar 5 marcadores del discurso o conectores de diferente tipo y función, de acuerdo a lo que yo les entregué en la unidad número 1, yo me acuerdo que les dejé en el aula virtual una tablita, donde aparecen los conectores, los tipos, ¿cierto? Y los marcadores discursivos y sus tipos también. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ocupar a lo menos 5 marcadores o conectores de diferente tipo y diferente función, y los van a destacar dentro del texto. Yo les voy a mostrar, y les voy a mostrar mejor, someramente, hoy día cómo es que se ve eso. Ya la próxima clase lo vamos a ver con más detalle, pero para que se hagan una idea más o menos de cómo deberían entregar el trabajo. Y obviamente las referencias bibliográficas que sean pertinentes, que cuenten con APA séptima versión. Y aquí ninguno debería tener errores, todos deberían tener los 3 puntos, porque todas las personas que han presentado errores de APA, yo lo he corregido en la planificación, ¿ya? Y se los he puesto en la referencia cómo debería estar escrita según APA séptima versión. Entonces, literalmente lo que tienen que hacer es copiar y pegar las referencias tal y como yo se las dejé en la planificación. Si ustedes tienen errores en la referencia bibliográfica es porque lisa y llanamente ni miraron las correcciones, y por eso que voy a cerrar la clase hoy día mostrando la corrección del trabajo para que vean que hay correcciones de todo. Y como se pueden dar cuenta... Profesora,
¿Sí? ¿Te escucho? Una, una consulta con respecto a la extensión del trabajo, usted menciona más arriba que es sin contar la portada ni la bibliografía, pero entonces ¿se contaría la introducción y conclusión o solamente extensión máxima, solamente desarrollo? No, no, no. Y contando introducción, desarrollo y conclusión. De texto mismo tiene que ser 3 páginas máximo. O sea, desarrollo sería una página. Es que va a depender. Mira, yo les voy a mostrar un ejemplo. Yo misma, hay 2 ejemplos que voy a dejar en el aula virtual. Un ejemplo que elaboró un estudiante que pasó por este mismo ramo, que de hecho estudia historia, y les voy a mostrar un ejemplo que hice yo misma sobre la base de la misma planificación que dejé como ejemplo, ¿ya? Y ahí Ya, ustedes van a profesor. ver que en realidad no es complejo, porque uno dice, oye, pero en realidad 3 páginas de pronto como que es poco. Y la verdad es que mi ensayo, al menos el que yo hice como ejemplo, quedó de menos de 3 páginas, porque traté de Ya. guiarme lo máximo posible por la sugerencia incluso del número de línea y todo. Igual no, me sobrepasé en algunos casos, no la hice, por ejemplo, siguiendo las 8 líneas máximo que me pedían o que me sugiere la tabla. En algunos casos hice 10, 12, pero aún así no alcancé las 3 páginas. Así que se los voy a mostrar para que miren más o menos cómo es que se resuelve este tema. Pero bueno, en términos de rúbrica, ustedes se fijan que acá la introducción cuenta o evalúa si ustedes presentan el tema, ¿cierto? Si presentan el problema, si entregan los antecedentes, si exponen el objetivo, si elaboran el párrafo de anticipación. En el desarrollo, si presentan la tesis, ¿cierto? Si hay argumentos, ¿verdad? Si están los 2 argumentos presentes, dice ahí. Que sean coherentes con la postura y que no, ¿cierto?, se construyan o constituyan como falacias. Por eso que es importante que ustedes en el fondo hagan los argumentos, los elaboren dentro de los 4 tipos que vimos en clase, para evitar precisamente las falacias. Si entregan las 2 citas textuales, ¿cierto? Estas citas textuales, ahí no dice si es de más o de menos de 40, da lo mismo eso, pero tiene que ser una cita directa textual. Y esto es muy importante también, si incluyen durante el desarrollo o en cualquier otro momento del trabajo, es decir, en la introducción o conclusión, si utilizan y destacan 3 secuencias explicativas que favorecen la comprensión del tema. Es decir, si ustedes elaboran definiciones, si incorporan ejemplos, si reformulan ideas o si describen algún elemento dentro del trabajo. Y por último, ¿cierto? Se evalúan todos los elementos de la conclusión, que utilicen un conector conclusivo, que expongan un resumen del propio texto, si comprueban o no comprueban el objetivo del trabajo y si generan la reflexión final. En total, este trabajo tiene 46 puntos, ¿ya? Y ahí ustedes ven la distribución entonces de todos los elementos que nosotros vamos a evaluar en el ensayo. Voy entonces a buscar el ejemplo. Acá está. Voy a dejar de compartir esto para que puedan ver el ejemplo. Miren, hoy día lo voy a ver muy superficialmente. En la próxima clase ya lo voy a ver con más detención. Lo vamos a ver, de hecho lo vamos a leer y todo para que veamos cómo se van materializando todos los elementos de la tablita que yo les mostré. Pero en el fondo es un ensayo que se me ocurrió hacer como ejemplo sobre la base de la planificación que yo les dejé como ejemplo también, ¿ya? Ahí entonces ya, yo elaboré un título que fuese acorde al tema que yo iba a trabajar, que en este caso eran los programas de integración escolar o educativa. Y si ustedes se fijan, ahí ya hay destacado algunas cosas en amarillo. Ya no sé si se fijan ahí. ¿Qué hice yo ahí? Destacar precisamente todos los marcadores o conectores que fueran de distinto tipo, tal como me pide la rúbrica, que fueran de distinto tipo, y los destaqué. Porque eso es lo que me pide la rúbrica a mí. Entonces, por ejemplo, yo destaqué el marcador discursivo de inicio, para comenzar. Destaqué el conector causal, pues. Destaqué el marcador discursivo que introduce un recurso argumentativo, que en este caso es la tesis. Destaqué también un marcador discursivo de desarrollo, en primer lugar. Y destaqué un conector adversativo, aunque. Si ustedes se fijan, todos los conectores y los marcadores que yo destaqué cumplen funciones distintas, ¿ya? Obviamente Profe, dentro del trabajo... ¿Sí? ¿Te escucho?
Una consulta, para el ensayo, ¿se podría igual, como usted lo está mostrando, marcarlo o destacar, perdón, los marcadores discursivos Sí, es que para se que tiene sea que más hacer, fácil? es un Ah, requisito. ya. La rúbrica lo pide que ustedes destaquen, literalmente, destaquen los 5 conectores o marcadores que cumplen funciones diferentes, porque dentro del ensayo, obviamente, yo aquí ocupé muchos más marcadores, muchos más conectores, pero decidí destacar esos 5 que cumplen funciones completamente distintas. Pero el destacar no es opcional, es un requisito que pide la pauta. Dicen, ocupan 5 marcadores o conectores distintos y los destacan dentro del texto. Entonces, eso lo tienen que hacer. Lo que no es necesario hacer es lo que hice yo acá, que en el fondo es poner los comentarios, pero esto es solamente para que ustedes vieran cómo se materializa en la estructura que les acabo de mostrar en la escritura ya misma del ensayo, ¿ya? Eso no es necesario. Y lo otro que piden que ustedes destaquen, que lo pueden poner también en color o lo pueden poner en negrita, son los recursos. Yo aquí no los puse destacados, pero sí los dejé en un comentario. Por ejemplo, aquí puse un recurso de causación, dice ahí. ¿Y dónde está el recurso de causación? Acá está. Dado que con ese conector yo estoy diciendo ahí que hay un recurso de causación. Incluso podría haberlo puesto acá, en el pues, pero como decidí destacar el pues, no lo puse ahí. Recurso de definición, acá aparece. ¿Dónde está? Acá. Cuando ocupo el marcador discursivo, ¿cierto? El PIE se define como un programa que busca bla, 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 ¿cierto? Ahí entonces ocupé la definición. Y el tercer recurso que ocupa es el recurso de ejemplificación, como ustedes pueden ver ahí, y está introducido por el marcador discursivo, por ejemplo. Yo decidí, y esto fue una cuestión que se dio de manera natural, no es que yo lo haya decidido así fríamente, colocar todos los recursos en la introducción, ¿ya? O al menos los que voy a destacar como la pauta me lo dice. Pero eso no significa que ustedes tengan que incorporar todos los recursos en la introducción. Los pueden colocar en el desarrollo, los pueden colocar en la conclusión, ¿ya? Eso da lo mismo. Lo que sí tienen que procurar es que existan a lo menos 3 recursos de los que vimos en clase y que estén ahí. Nosotros vimos específicamente 4 recursos explicativos, ya que fue la ejemplificación, la reformulación, la definición y la descripción. Pero si ustedes revisan la PPT de esa clase, la verdad es que existen otros, ya existen otros recursos que nosotros no vimos porque creemos que son los que mejores se dominan, como por ejemplo el causa-efecto, que es la causación. Y si ustedes colocan una causación como recurso, nosotros lo vamos a considerar como un aspecto bueno, porque es parte de los recursos explicativos. O por ejemplo, si ustedes generan una comparación contraste, porque eso también es un recurso explicativo. Que nosotros no lo hayamos visto con profundidad no significa que no se consideren en la evaluación. Así es que yo los insto a que revisen esa PPT. De hecho, lo que podría hacer yo después de la clase es mandar la foto de esa parte donde aparecen todos los recursos para que ustedes la tengan a mano en el WhatsApp. Porque es bueno que ustedes sepan que fuera de los 4 recursos que nosotros vimos en clase, existen otros y que se pueden ocupar igual dentro del ensayo, ¿ya? Lo que sí yo les sugiero ahí, pues, que pueden marcar, por ejemplo, con negrita el recurso, la ejemplificación, la definición, la descripción. ¿Ya? Yo lo hice acá mostrando a través de comentarios en los recursos. No sé por qué lo hice así en realidad. No recuerdo por qué tomé esa decisión, pero los puse ahí. Y lo otro, que cada comentario ahí en el fondo es para que ustedes vean cómo yo por ejemplo, redacté el tema, cómo puse la pregunta, cómo entregué los antecedentes, cómo generé las paráfrasis. En el fondo es para que ustedes vean materializada la estructura que acabamos de ver en la escritura. Y si ustedes se fijan, miren, no alcancé a desarrollar las 3 páginas. Y eso que no respeté 100% el tema de la extensión de las líneas, ¿ya? O sea, no fueron 8 o 5 justas, no. La verdad es que ahí fluí simplemente, pero aún así el ensayo quedó en 2 páginas y media. Y ahí están las referencias bibliográficas con la sangría francesa que solicita APA. Entonces, este ejemplo yo se los voy a dejar en el aula virtual, les voy a dejar también el ejemplo del compañero de historia, para que vean también cómo resolvieron los otros compañeros, el hecho de materializar el ensayo y cómo reflejar la estructura que nosotros trabajamos en la escritura del ensayo. No siempre los ejemplos que ocupamos de algunos estudiantes significa que tengan nota 7, ¿ah?
pero son de pronto buenos ejemplos para poder guiarse en el trabajo que después tienen que ustedes mismos hacer en el ramo. Lo otro es que voy a dejar el formato de la portada en formato Word también en el aula virtual, por si ustedes quisieran en el fondo ocupar la misma que yo elaboré acá, que es muy sencilla, que no tiene nada del otro mundo, es el logo de la universidad, la formalidad, es cierto, de nombrar la facultad a la que pertenece la carrera que ustedes estudian, nombrar la escuela, poner obviamente sus nombres, su apellido, y los datos propios de este ramo, ¿ya? El título del trabajo, que también es importante dejarlo presente en la portada. Y aquí, no sé si se ve, no se ve, porque quedó abajo, donde se pasó a PDF quedó abajo, pero la fecha debería quedar también en la portada. Así es que les voy a dejar también ese formato de portada en el aula virtual. Yo decidí utilizar la letra Arial, ¿ya? Para hacer este trabajo, pero ustedes pueden utilizar la Times New Roman sin ningún problema. No sé si hay alguna duda para poder mostrar o dejar de mostrar en realidad esto y pasar al tema de, quiero mostrarles el ejemplo de cómo estoy revisando los trabajos. Ya. Aquí hay un ejemplo de cómo estoy revisando los trabajos. Si se fijan, así van a recibir la retroalimentación, con una montonera de comentarios al lado, lo que no significa que esté todo el trabajo malo. Miren, de hecho, si ustedes se fijan, acá hay un montón de comentarios, pero la nota final de esta persona, que no es de la sección de ustedes, es de la sección del día viernes, se sacó un 5,8. ¿Por qué hay tanto comentario? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes, ojalá, todas las correcciones que yo les hice acá, que muchas de las correcciones tienen que ver más que por errores, en el fondo es buscar la perfección o buscar, qué sé yo, la manera más correcta de presentar los elementos del tema, el problema, la tesis, el objetivo. Muchos de ustedes me presentaron avances ya del trabajo. Quiero decirles desde ya que todas las personas que publicaron sus avances en el aula virtual o que me los mandaron al correo electrónico van a tener 3 décimas de regalito en la nota de la planificación. Asimismo va a pasar con las personas que vayan presentando avances del ensayo en las sesiones que vienen. Yo siempre digo que en esta época me baja como el espíritu navideño y me pongo medio viejo pascuero, pero en realidad es porque tengo la convicción de que el trabajo formativo igual debiese verse reflejado, todo ese esfuerzo que uno pone, sobre todo considerando que estamos ahí arrastrando el semestre y arrastrando nuestro cuerpo al final del semestre, se debería haber recompensado a lo menos con una retribución que se vea reflejada en las notas. Entonces, todas las personas que me presentaron sus avances van a tener 3 décimas extra, que a lo mejor no son gran cosa, pero que de todas maneras van a significar un aporte a la nota. Y lo mismo va a pasar con las personas que presentan avances en el ensayo, ¿ya? Bien, acá yo estoy haciendo, por ejemplo, comentarios de la pregunta, y si ustedes se fijan, acá yo dejo sugerencias de cómo se puede mejorar esta pregunta, ¿ya? La pueden mejorar así, y literalmente le redacto la pregunta. Eso no significa que ustedes tengan que hacer tal como yo se las dejo ahí. Ustedes pueden tomar esa pregunta que yo les sugiero como base, y ustedes ponerle también de su cosecha, o bien literalmente pueden copiarla tal cual yo se las dejo en la sugerencia. Lo mismo con las tesis, ¿cierto? Ahí voy mejorando aspectos de la redacción que muchas veces no tienen que ver con que la tesis esté mal, sino que la sintaxis que ustedes ocupan o la redacción de cómo disponen los elementos dentro de la oración, de pronto queda un poco desordenado y eso complica un poquito la comprensión de la opinión. Entonces yo lo que hago en el fondo es, sobre la base de la misma idea que ustedes plantean, ordeno la oración para que quede de manera lógica, ¿ya? Que es lo que hice precisamente en esta tesis. Y obviamente aquí corrijo todo lo que tenga que corregir de APA, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Estuve corrigiendo aspectos de cómo se deberían citar las fuentes, y luego ya aparece la rúbrica de evaluación, donde demarco, ¿cierto?, cuáles son los aspectos que ustedes lograron con este trabajo, y la nota queda puesta en la tabla de arriba. Así se van a encontrar con la retroalimentación del trabajo que ustedes me mandaron. No sé si tienen alguna duda, pero de aquí al miércoles las notas van a estar en el aula virtual, ¿ya? Porque me demoraría mucho en mandar los correos personalizadamente a cada uno de ustedes. Entonces en el aula voy a habilitar
una carpetita que va a decir ensayos corregidos, y ustedes lo único que van a tener que hacer es buscar su nombre y descargar el archivo en Word para que puedan acceder a todas estas correcciones, ¿ya? La gracia es que podamos ir trabajando sobre la base de esas correcciones en la escritura del ensayo. La próxima clase vamos a ver de manera muy, muy específica el ejemplo que yo les mostré, y les voy a mostrar también el ejemplo del compañero de historia. Vamos a ver cómo esos elementos de la tablita de estructura se ven reflejadas en la escritura. Y la clase subsiguiente va a ser el 21, que no vamos a tener clase, por lo tanto vamos a tener nosotros, me parece que 2 sesiones para poder corregir trabajos, si mal no recuerdo. Entonces, en esas 2 sesiones, lo que yo les voy a pedir es que ustedes, yo me voy a conectar con ustedes como siempre a las 9:30 de la mañana, pero la verdad las cosas es que me voy a conectar solamente para corregir trabajos. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, ya para esta sesión, muéstrenme avances de la introducción. Ojalá la introducción con sus 3 partes. Si no tienen las 3 partes, no se aflijan, lo que tengan de introducción. Y les voy a pedir que compartan pantalla, ¿ya? Para que me muestren el trabajo y yo sobre la misma ir haciendo comentarios respecto a lo que me estén mostrando de avance. Esas sesiones yo las grabo porque me pasa todo el tiempo que yo digo algo y de repente me dice, profe, ¿qué fue lo que me corrigió? Y a mí se me va la idea, entonces es mejor dejar grabando esos videos y después se los comparto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, qué sé yo, nos conectemos, por ejemplo, los mismos que estamos hoy día, que son 8, y los 8 me quieran mostrar avances. Entonces yo voy a hacer las correcciones rápido, voy a dejar grabando el video para que ustedes después lo revisen con calma y puedan anotar todas las cosas que yo les corregí en los avances que me están mostrando. Pero así es como lo vamos a hacer desde ahora en adelante, ¿ya? Para esas sesiones yo voy a pasar lista, no porque las tenga que subir al sistema ni nada, sino que para después considerar las décimas al finalizar el proceso del ensayo, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que nos queda por hacer y, bueno, nada, tienen que esperar solamente la retroalimentación de las planificaciones que las van a tener el miércoles, yo creo, ya en su poder. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. ¿No hay ninguna duda o consulta? Bien, entonces, como no hay consultas, no hay dudas, vamos a dejar la sesión de hoy día hasta acá, y entonces nos vemos la próxima clase. Estoy ahí viendo el calendario, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima clase. Quiero comentarles que todo lo que les mostré hoy día, los ensayos van a quedar hoy día, pero la PPT propiamente tal ya está en el aula virtual, ya, para que ustedes la tengan ahí, la miren y la atesoren por siempre, porque les va a ayudar mucho a resolver muchos conflictos respecto a otros trabajos, a otros ramos, ¿ya? Así es que nada más. Gracias, Noé. Sí, está siempre una buena clase porque nos ayuda a aclarar un montón de cosas que tenemos como duda a veces. Entonces, es muy aclaratoria esta clase del día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, harto aguante para lo que queda de semestre. Yo sé que estamos ahí con falta de energía, pero nada, les tengo que decir que la automotivación es algo muy importante para poder cerrar ciclos. Y hay que ponerle el hombro, o como diría mi mamá, hay que ponerle el pecho a las balas para todo lo que se nos viene. Así es que no pierdan las energías, siempre manténganse positivos, es muy importante que uno se crea el cuento, así es que tienen que ponerle todo el aguante del mundo para poder terminar este semestre, ¿ya? Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos entonces el próximo sábado. Chaito, buen fin de semana, cocinen algo rico. Chao. Gracias, profesora, que tenga buen fin de semana. Hasta luego, Muchas Chao, profe. profe, Chao, que chao. esté bien. Chao, compañeros. Cuídense. Chao, gracias. Chau, chau.